Te damos la bienvenida a la jungla. Empezamos. Un programa dedicado al amor y a las relaciones con la vida, con las demás, con una misma en cada nuevo momento. Desde una vertiente sociológica y psicológica. El tiempo demostró no tener esperanza, no verte caer. Bienvenida a la jungla. Empezamos con nuestra sección de Aprendiendo a Amar y hoy hemos traído una invitada que para mí es un honor tenerla aquí. Tenemos a Inma Esteve Mallofré. ¿Lo di bien? Muy bien. Perfecto. Hola Inma, encantado. Mucho gusto, Sergio. Un placer estar contigo aquí compartiendo. Gracias. Ella es psicóloga holística. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ha aceptado la invitación, ¿no? de este programa que nuestro tema es el amor. Muy interesante. Sí, y que a veces se habla poco porque es como que es algo que se da por sentado, ¿no? Es decir, hay otras cosas que, pues aprender a tocar la guitarra, uh-huh. o escuchar música o ir a un concierto y tal, ¿no? Pero parece ser que el amor, que es algo tan importante en nuestras vidas, ¿no? Por alguna razón no se le dedica tiempo. O sea, nos cuesta parar en el automático y decir, cuidado, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? ¿Qué respuesta yo le quiero dar en mi vida? Entonces, vamos a empezar fuerte, ¿no, Inma? Vámonos, vámonos al viaje hacia adentro. ¿Qué es el amor? Para mí, el amor es lo que nosotros en esencia somos. Cuando nacemos, el niño nace, si el niño no lleva trauma, con una esencia amorosa, aún llevando trauma, eso persiste, una esencia amorosa llena de bondad, dulzura, generosidad y muchos talentos, cada uno de una forma personal y única que van con el viaje que uno va a emprender a lo largo de la vida, que debido muchas veces a las experiencias que tenemos a lo largo de la vida, nos hemos ido acorazando y para poder ser aparentemente amados, pero sobre todo sostenidos por la mirada de nuestros padres, de la sociedad, del entorno, que ellos también previamente han realizado este viaje y muchas veces han estado heridos en este amor, nos hemos ido desconectando de él. Siendo fieles a los demás y alejándonos de esa esencia, ¿no? que tiene que ver con ese lugar profundo donde uno puede escucharse íntimamente, donde uno es acogido con todo lo que vive, donde uno puede reposar con tranquilidad y ligereza, ¿no? Eso para mí sería el amor. Eso que nos vive, que habita en nosotros y que es un viaje hacia adentro. Un viaje de desaprender todo aquello que no tiene que ver con eso. Wow. Y aprender a amarlo todo. A mí, escuchándote, me ha venido también la idea de soltar, ¿no? Como si fuera un viaje como esto, ¿no? De ir soltando. Quizás también ese apego a las heridas, a esas imágenes, ¿no? Que a veces lo que tú dices de los padres, que parece que hagamos una foto, ¿no? Y entonces es algo como que queda impreso, ¿no? En nosotras y parece ser que es algo como que hay... Quizás no soltar, porque quieras que no es nuestra biografía, no es nuestra historia, ¿no? Pero sí como rebajar esa tensión, ¿no? O esa importancia que en un momento dado puedo tener y de repente es como decir, bueno, ya, ¿no? Queda como parte de mí, pero ¿hasta qué punto esto tiene que determinar mi vida, aguando lo que sería la propia voz de una? Es muy bonito lo que dices. Yo me enmarco desde la psicología holística en varios modelos, ¿no? Y hay un modelo que amo mucho y ahora estoy como formándome más ampliamente, que se llama el modelo del sistema de la familia interna, ¿no? Este modelo, que es creado por un psicólogo, Richard, explica que nuestra esencia, nuestro ser, esa parte de amor, que es una parte intacta que nos vive desde el momento en que nacemos, está formado por 8 Cs. La compasión, la claridad, la conexión, el coraje, la creatividad, que se me va. 5, ¿no? 5, llevamos 5, sí.
Bueno, me vendrán luego las otras 3, ¿vale? La confianza es otra muy importante, confiar en el proceso, la conexión, conectar con las distintas partes que nos han ido viviendo y las distintas experiencias que vivimos. Y la claridad me parece que también la ha dicho anteriormente. Me vendrá la que me falta. Pero este autor dice que esa parte que le llama él el self, que sería la parte del amor que nos vive, es la que desde que nosotros nacemos está en nosotros independientemente de lo que vivamos. Y que nuestro interior está configurado por muchas partes, distintas partes, ¿no? Y estas partes llevan emociones distintas, pensamientos distintas, creencias distintas. Y tienen que ver con nuestra historia de vida. Nosotros muchas veces nos identificamos con estas partes, pero nos olvidamos de quién somos, nos olvidamos de esta esencia. Todas las partes él te enseña de alguna manera a cómo tú, desde esa parte compasiva, amorosa, conectando con ese self, tomando distancia de ellas, a descubrir cuál es la intención positiva de cada una de las partes que nos viven, darle un significado nuevo para que en nuestra vida todo sea uno y se integre de una manera positiva. Más que positiva, diría que resignifique y que te dé sentido a la vida, ¿no? Porque hay experiencias que son tan dolorosas y tan difíciles que verle el lado positivo, pues a lo mejor tampoco no es necesario, porque hemos de tocar de pies al suelo. Lo que es doloroso, ¿no? Pero sí poder resignificarlo y colocarlo en nuestro interior en un lugar bueno para nosotros, en un lugar de amor para nosotros, que nosotros podamos conquistar, es el viaje del héroe, podamos conquistar nuestro territorio, nuestro mundo interno, para que cada vez esas partes que a veces nos salen de forma autónoma, ¿no? Por ejemplo, estás hablando con alguien y de repente te coge un arrebato y te sale un mal genio que dices, uy, pero si esta no soy yo normalmente, ¿no? Esta parte es una parte desconocida para mí, ¿no? Pero es una parte que ha estado olvidada, ¿no? Y que tiene una intención positiva y que en un momento determinado, aunque sea disruptiva, no saludable, su intención es buena, ¿no? Entonces, si aprendemos a escucharla, a transformarla, a darle nuevas funciones y a amarlo todo tal como es, desde este lugar más compasivo y amoroso del self, desde ahí podemos hacer un cambio y una transformación, ¿no? Y desde ahí poder ir y dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Pero empezando por ti, ¿no? Conquistando tus tierras, tu territorio, ¿no? Este sería un poco el viaje, ¿no? El viaje cuando empezamos en una psicoterapia o empezamos un proceso de ir amando todo lo que nos ha ocurrido y poniendo sobre todo en un buen lugar. Y también una parte muy importante es qué es mío y mi responsabilidad y qué no es mío, y dejarlo en la persona que era la responsable en un momento determinado de la vida, ¿no? Como por ejemplo la persona que ha padecido un abuso sexual, una persona que ha padecido maltrato, que nosotros podamos colocar lo que tiene que ver con nosotros y nuestras emociones y sanarlas, y dejar la responsabilidad en el adulto, saneando ese mundo interno y empoderando a la persona. Me ha llamado la atención que has nombrado el self, ¿no? Bueno, creo que tú también vienes un poco de una tradición analítica, ¿no? Porque a veces me comentabas sobre Jung, ¿no? Sobre Carl Jung. Sí. ¿No? Ya le hablaba del sí mismo, ¿no? Que exacto. Sería lo mismo. Exacto, ¿no? Yo, mira, precisamente esta semana llegué a entender, o sea, pero no como de definición del libro, sino llegué a entender, porque lo experimenté, digamos, lo que era el self. Digamos, vale, el self es esto, ¿sabes? De repente como tomar contacto, decir, ostras, ¿no? Como que ya te colocas desde ahí. Y me parece muy interesante que lo comentes. Hablabas como de un poco agenciarse todas estas partes, ya se vivan como positivas o como negativas, porque al fin y al cabo el tema es que se pueda tener un espacio en una. Exacto, ¿no? Que hay una distancia, muy bien. Exacto, y cuando una puede ocupar este espacio, ya no es ese dolor o ese sufrimiento, sino que es mi dolor, mi sufrimiento, es algo que está en mí, y en tanto que está en mí, yo esto lo puedo trabajar. Yo esto lo puedo acoger, yo esto lo puedo llorar, me puedo enfadar, pero es algo que me pertenece. Y es algo que en tanto que yo lo vivo desde ahí, esa sensación del self, digamos, de volverse algo único para la persona.
si yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero dar un paso adelante, o sea, yo no puedo dar un paso adelante, pero mis orejas no, porque no me gustan. Pues mis ojos no me gustan, mi pelo no me gusta, mi voz no me gustan. O sea, yo no puedo dar un paso adelante y dejar esto atrás. O sea, yo tengo que recogerlo todo. O sea, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y cuando tengo esa integridad, cuando ya estoy ahí, yo puedo dar un paso en decir, ¿qué sentido le quiero dar a esto? Pero creo que es muy laborioso y por eso te decía antes que hay que coger párrafo y ahí nos zambullimos, ¿no? En esto de decir, ese trabajo laborioso de decir, oye, que esto también es tuyo, ¿sabes? No, oye, es que, pero es que me siento que no valgo, que no sé qué, ya. Quizás esa dureza también, ¿no? Y aparte, me acuerdo una cosa, porque cuando hace tiempo, cuando a tu consulta me dijiste, Sergi, esta parte tan dura que hay en ti es tuya también, escúchala, dale espacio, ¿no? O sea, me acuerdo que hasta cogí una libreta en plan que se exprese, o sea, permite, ¿no? Digamos, que o sea, hace la tuya, ¿no? En definitiva. Y es algo, claro, muy distinto a lo que uno puede llegar a pensar, porque uno ya está metido en esa dinámica del rechazo, porque uno como que ya está metido en el cuento, ¿no? Es decir, de lo que debería, de lo que no debería ser, y ahí ya estamos disgregándonos, ¿no? Y es como todo lo contrario al ser, ¿no? Todo lo contrario a poder estar reunidos y a poder... Integrar. Exacto, poder dar ese paso. Bueno, que hemos tenido una invitada sorpresa aquí en el estudio y... Todo es bienvenido, todo es incluido. Todo lo que excluimos aumenta, todo lo que incluimos aúna y nos ayuda a ir a algo más grande, así que bienvenida. Ahí está el tema. Cuando hablamos en términos psicológicos, ¿ese dolor está mal? No, ese dolor es algo muy profundo donde... Esa parte, nosotros, claro, somos heridos principalmente cuando somos pequeños, ahí hay una parte muy importante y luego también podemos pasar traumas también de adultos, depende de experiencias. Pero ese dolor es el grito del niño o de la niña que no se ha sentido amada, protegida, querida, o de personas en un momento determinado adultas que de alguna manera han vivido experiencias muy traumáticas y que lo que necesitan es ser mirado precisamente con una distancia por esa parte de self amorosa que tiene la capacidad de escuchar, de entender, de comprender y de amar. Y aquí no hay ni bueno ni malo. Entramos en lo que nos hace sufrir es aquello que no aceptamos. Lo que aceptamos que nos ha tocado vivir, aunque nos hubiera gustado ni nos lo merecíamos haber vivido, nos pone en paz. Y ese es el reto, ponernos en paz, entrar en armonía en nuestro interior con nuestra historia de vida, con lo que ha sido y poder aprenderlo a colocar en un buen lugar y ver qué podemos aprender de eso y cómo podemos poner, ese es el gran reto, al servicio de otras personas o dar sentido a esa experiencia de vida para que no solamente lo que he sufrido, bueno, pues sea algo que he sufrido yo, sino que pueda también aportar a otras personas, ¿no? Y ser como una gran red donde unos a otros nos podemos ayudar, ¿no? Ponerlo al servicio de algo más grande. Hay un autor que yo sé que a ti te gusta mucho, que se llama Robert Bransman, no sé si lo estoy diciendo bien, no lo he dicho bien. El del niño interior. El del niño interior, sí. No me acuerdo del apellido, pero no importa, nos entendemos. Nos entendemos, sí. ¿No? Que yo cuando me leí el libro, o sea, que creo que era él, como igual voy confundido, ¿no? Pero decía, hay espacios en el corazón de uno que no existen y necesitan ser creados, ¿no? Es decir, quizás uno se configura de manera que no hay espacio, ni siquiera para uno mismo, ¿sabes? Ni siquiera como para uno poderse acoger, porque al fin y al cabo, esa dureza, eso que detestas, o esa manera de detestar, o lo que sea que tú te vayas poniendo y poder acoger siempre más aquello que tú pensabas que no se podría acoger. Y eso es un trabajo como de dar espacio. O sea, no de poner siempre más y más, como si fuera una herida donde hay que poner tiritas, y hay que poner espaladrapo y hay que cubrirla, sino menos, en el sentido de poder acoger cada vez más pues lo que se está dando, que no depende de uno, que cuando uno entra en esa dinámica de control, que yo debería, o esto me tendría que servir, o a partir de ahora no sé qué, ¿sabes? Es como irse cargando de todo esto cuando el trabajo es como en lo negativo, ¿no? Es como irse quedando como en números en -1, -2, para que pueda haber la amplitud suficiente para acoger
cosas que antes no se estaban acogiendo. Eso es la maravilla, ¿no? La maravilla del proceso. Para eso es necesario hacer un proceso, ¿no? Donde no solamente vamos a mirar en los procesos terapéuticos, en el proceso del viaje hacia adentro, aquellas partes que son saludables. También vamos a mirar aquellas partes que no son saludables, que llevan una carga espectacular en honor a nosotros para ayudarnos a sobrevivir y para que no ser inundados por un dolor o por emociones realmente muy difíciles que nos abrumarían o no podríamos sostener con nuestro sistema nervioso, y a las que le hemos de honrar, dar un espacio, entender su función positiva, aunque sea desestructuradora, pero que nos ayudan a sobrevivir y poco a poco ir sanando esas partes que llevan ese dolor, que serían partes protectoras, que protegen, aunque sean destructivas. Voy a poner, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Tengo un disgusto y me voy a la nevera y atraco la nevera con dulces o algo. Esa parte lo que quiere es ayudarme a que eso que en un momento determinado me conecta con un dolor o con algo, no con el disgusto a lo mejor del momento, que es llevable, sino con las veces, con los recuerdos dolorosos que no están elaborados, de las veces en que yo me he sentido disgustada, no querida, no amada, desvalorada. Hay una parte que para que no me inunde toda esa sensación va a la nevera y la atraca. Entonces, esa parte hace lo que se llaman en el sistema de familia internos, es un apagafuegos. Me apaga el poder momentáneamente, ahoga momentáneamente con algo dulce o algo bueno o algo que me ayuda a desconectar de eso y me ayuda a sostenerlo. Indiscutiblemente esa parte cumple una función positiva, quiere que no me vea abrumada por un dolor o por emociones de vergüenza, de frustración, de no validación muy fuertes, o de humillación o de lo que haya vivido la persona. Tiene una intención positiva, aunque su forma de ser es disfuncional para la persona porque puede tener un aumento de peso, porque puede tener problemas luego a nivel físico. Entonces, lo que se trabaja desde este modelo es aprender a ver esta parte con una distancia, entender de dónde viene, qué hace, cómo funciona, escucharla con amor, ver la gran carga y el gran peso que lleva en honor a esas partes exiliadas que hemos abandonado ahí en el fondo, que están en la recámara, detrás de la cortina, ¿no? Que son todas las emociones dolorosas y difíciles que cuando fuimos pequeños o a lo largo de nuestra historia no hemos podido encontrar recursos internos para escucharlas y se han quedado en el sótano del inconsciente, ¿no? Y esta parte sale para que esto no me abruma. Entonces lo que se hace es trabajar esa parte, que sería un apagafuego, es una parte protectora, entenderla, escucharla, de dónde viene, qué nos quiere decir, de qué nos quiere proteger, y poco a poco pactar con esa parte una nueva función, una función más adaptativa, porque las partes lo que quieren es ayudar, aunque sea de forma disfuncional. Y si ven que pueden ayudarnos de otra forma, dándoles su tiempo, su espacio, su proceso, que puedan hablar, que puedan explicar qué les ha ocurrido para que tengan que hacer esa función, esas partes poco a poco van cogiendo nuevas funciones y van siendo más adaptativas. Y nosotros podemos honrarlas y agradecer la gran carga y el gran amor que nos tienen, aunque sea de forma disfuncional, porque lo han aprendido de manera desadaptativa, por nosotros. Entonces, cuando ellas se sienten amadas, queridas, respetadas, a partir de ahí podemos dialogar y empezar a pactar con ellas nuevas formas, encontrar nuevos recursos, ayudar a otras partes que puedan ayudar también a esta parte, que no tenga tanta carga. Hay toda una metodología. Primero, darles la importancia que tienen, el lugar que tienen, para que poco a poco puedan ir dando un paso y las partes exiliadas puedan ir aprendiendo a escucharlas, siempre siendo sostenida por esa parte del self, de la compasión, la claridad, la calma, ¿no? La conectividad con cada una de las partes, desde la más difícil, la que comentabas tú, ¿no? Pues no me gustan las orejas, no me gusta, desde las más difíciles o las más hostiles hasta las más amorosas, él conecta con todos. Por eso es tan importante tomar una distancia con las partes, porque muchas veces lo que ocurre es que nos toman una parte, nos dejamos llevar por esa parte y luego hay otra que entra en conflicto con esa parte, porque has ido a la nevera, porque has atracado, porque no ves que ahora tengo más peso, tengo problemas, no sé, a nivel del corazón, ¿no? Entonces, qué importante es poder escuchar todo ese mundo interno y aprender poco a poco a dialogar con ellas y que estas partes empiecen a hacer contacto con esa parte del self
que siempre los escucha con amor, que siempre amplía la conciencia, que siempre da más claridad, que aprende a conectar con ellas. Uh-huh. Claro, cuando hablabas del tema de la nevera, yo me veía, ¿no?, como llenarte, ¿no?, llenar el vacío, ¿sabes? O sea, compensar siempre en esa idea de que tengo que hacer algo. Entonces, después, claro, con todo lo que acabas de comentar, ¿no? Decir, claro, yo creo que eso se conecta con esta idea que yo decía antes de retirarse, de dar un paso atrás y para poder ver, ¿no? O sea, lo hablabas de como distanciarte para poder ver lo que hay ahí, para poderlo coger en su justa medida. Hay personas que hemos vivido mucho desde la carencia. Podemos decir que es como el arquetipo, quizá como lo que se nos presenta con más realidad en un momento dado, que dices, la vida no me ha tratado bien, pues nadie me quiere, pues no soy como los demás son mejores que yo, etc. Claro, entonces fíjate, ¿no? Todo esto que estás comentando tiene que ver con un sentido de dar un paso atrás. O sea, no ir, vale, pues entonces como no valgo, pues en tanto que pues me sale una pareja guay, ¿no? O un trabajo, o encuentro la manera de ponerme en valor, y una siempre piensa que tiene que pasar a la acción, que decimos del acting out, tengo que actuarlo y tengo que poner, porque esto está pasando, ¿no? Entonces, porque, quiero decir, quizás sea lo más real psicológicamente que está viviendo la persona en ese momento. Está tomada por esa parte. Exacto. Cuando uno vive desde la carencia, trabajar en el sentido de dar un paso atrás, de no pasar a la acción, sino de poder acoger lo que hay, ¿sabes? Pero claro, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me tiene que dar igual? No te tiene que dar igual, ¿no? Pero entonces me duele, es que es el dolor lo que hay que coger. Y entonces, ¿no?, poder hacer como ese ejercicio quizás de generosidad, que quizás, claro, uno tiene la generosidad que se imagina en tanto que yo, como persona que vale y tal, soy generoso, pero en tanto que no valgo, no soy generoso. Entonces, fíjate, ¿no? Siempre es un ejercicio que se posterga, porque yo todavía tengo que ganar algo como para después ya haré lo que sea, pero siempre se vive como esa idea de tengo que conseguir algo que siempre está delante de mí, como esa zanahoria que hay, y yo tengo que ver cómo esto lo detengo. Mira, esto en tema de adicción se ve muy claro. Lo que tú comentabas de la nevera ya nos vale. Es decir, yo tengo un vacío, eso no puede ser, y en tanto que yo pues me lleno, al menos tengo la sensación de satisfacción, tengo la sensación, digamos, de, no sé, como de poder controlar la situación. Entonces, y lo que creo que me estás proponiendo es decir, claro, poder sostener, digamos, la falta de control, poder sostener la impotencia, poderlo sostener en el sentido que cuando encuentra un lugar, antes hablabas del corazón, ¿no? De poder labrar ese lugar el corazón, que el problema no es que haya esta frustración, el problema es que no tiene lugar, que no tiene sitio para hacerse tuyo, porque en el momento que te lo haces tuyo, es tu frustración, y tu frustración se vive a la manera en que uno, ¿sabes? De repente toma su vida sentido a través de ello, ¿no? En el sentido, a ver, si yo he pasado una guerra, ¿vale? ¿Qué tengo? ¿Que hacer una terapia de choque para olvidarme de la guerra? O en tanto que yo he pasado una guerra y esto está en mí, yo voy a encontrar la manera, ¿no?, de que esto venga conmigo en mi vida, ¿no? Y a veces se plantea, bueno, en términos psicológicos, como lo que te contaba ya antes del coche, decir, claro, si el problema es el coche, pues mira, el problema es el coche, se repara y ya está. Pero, ¿y si el problema es uno mismo? Porque de repente se vive, claro, es que el problema soy yo. No, es como uno en contra de sí mismo. Y de repente yo en contra de mí porque pues me siento mal, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Y a veces, claro, cuesta mucho romper ese pez que se muerde la cola en tanto que, o sea, por ejemplo, claro, qué mal que estoy, que voy a hacer terapia. Pues tengo que estar fatal y vivir la terapia como un peregrinaje, ¿no? Incluso también como una manera, ¿no?, a veces también narcisista, como decir, ardo en mi propio infierno, ¿no? Cuando dices, es que no, claro, el tema no es el tema no es sanar, el tema no es que estés mal y entonces saldrás de aquí mejor y entonces las cosas te irán bien, en el sentido de que este vale y el de antes no valía. Es que lo que pueda venir después se va a estar sostenido por el que eras antes. Y el que de alguna manera pues lo pasa mal, se va a la terapia, vive lo que vive. Pero claro, no veo la manera de que yo me pueda satisfacer. Es que
ahí está el tema. O sea, ¿qué pasa con la satisfacción? O sea, ¿qué pasa que no tiene lugar? Qué bonito. Esto sería un poco poder escuchar esa parte que no se satisface con nada, darle un espacio, tomar la distancia y ser escuchada desde la parte más amorosa del self, de cómo uno puede tomar ese espacio más que tiene que ver con la zona del corazón, cada uno lo puede sentir en un lugar distinto, pero que es un espacio amoroso, conectarnos, anclarnos desde ahí, y desde ahí, tomando una distancia, aprender a escuchar esa parte que no se satisface con nada, que está o otra parte que puede estar súper frustrada, otra parte que siente un vacío existencial, siendo visto, ampliando la conciencia sobre esa parte, esa claridad que da el self, esa calma de, hey, te ocurre esto, pero estoy aquí para sostenerte. Gracias al proceso que hicieron, ahora están en ese momento que pueden compartir con nosotros. Estaría bien también un poco, para quizás no hablamos de self y no lo ubique mucho, como lo que es el significado, o sea, qué quiere decir. Entonces, claro, el self lo que habla es como de la integración, de la completitud de lo que hay en uno, ¿no? Es como lo que yo antes hablaba de decir, claro, si yo, pues claro, a mí no me gustan mis orejas, y mis orejas, pues si lo ponemos hablando un poco sin términos psicológicos, pues podría ser yo qué sé, pues la sensación que siento de fracaso, ¿no? O la sensación que no valgo, o lo que sea, ¿no? Que a mí no me gusta. Claro, yo si no tengo esto, yo no puedo avanzar sin mis orejas. Me tengo que quedar donde estoy, ¿sabes? Me tengo que quedar donde estoy pensando, si tuviera unas orejas que me gustaran más. Pero claro, yo para avanzar, en realidad, o sea, para poder avanzar, y que ya no es que yo... ¿no? Desde la cabeza me imagine, ay, qué bonito sería avanzar, qué bonito sería hacerlo esto, sino que realmente se dé, porque cuando uno está completo el movimiento se da, porque si algo cambia en la vida, si algo no cambia me refiero, es que todo cambia, y que cuando todo encuentra su momento, el momento de ser observado ya está siendo cambiado, porque ya hay una mirada que antes no había, y entonces ya no es lo mismo. Exacto, ¿no? Muy bonito esto. Y fíjate que esta manera como de integrar es algo en el que tú no tienes que ni imaginarte, ni pensar, ni esforzarte porque con el momento que tú te estás esforzando ya lo otro ya se está partiendo de risa, porque ya entramos en la compensación, en a ver yo qué tengo que hacer para, ¿no? Y ahí como cargando en algo que claro, en el momento en que uno se puede integrar, se da cuenta, ¿no? De que el sí mismo, ¿sabes? Es una realidad es una realidad que no depende de lo que yo quiero, sino de lo que se quiera en mí. Sea lo que sea ¿no? que conlleve un movimiento en esto, pasará por aceptar lo que hay en uno, por darle su lugar, y después con esto a ver qué hacemos, ¿no? Eso sería el amor para mí. Ay, qué poder bonito. acoger todo lo que nos vive, especialmente lo más difícil, y darle ese espacio y conectar con eso desde una distancia para que no nos inunde, desde ese punto más compasivo, amoroso, tierno, bondadoso. Claro. Y ampliar la conciencia, entender esas partes que nos viven, ¿no? Claro. De repente un día me vino un tema y digo, esto lo tengo que hablar con Inma. Precisamente porque creo que tú, en mi caso, digamos, cuando me atendías, lo trabajaste muy bien. Y me gustaría ponerlo sobre la mesa, ¿sabes? Es el tema de las resistencias. Claro, yo estaba en este punto de que yo quería lo que quería. Digamos, yo venía de un punto de mucha compulsividad, ¿no? En el cual yo quería satisfacer una idea mía, y entonces mi manera de satisfacerla, como eso era tan inalcanzable que no llegaba nunca, entonces la manera de que eso se mantuviera ahí era yo estar mal, porque en tanto que yo estaba mal, eso se volvía posible, porque como yo no valgo nada, el valer mucho de repente se planteaba como un horizonte
que quizás, ¿no? Claro, pero para valer mucho y de repente que todo te vaya muy bien y ser muy querido y que las cosas, ¿no?, pasen a ser luminosas, tú tienes que estar en la oscuridad, porque solo desde ahí uno anhela tener ese subidón, ¿no? Y eso te enamora, ¿sabes? Esa idea del príncipe, ¿no?, azul, claro, solamente puede ser concebida cuando tú te quedas ahí postado en la cama, en plan, no valgo nada, y espero que sea eso que venga a rescatarme. Y esa es una idea, y todos sabemos que el príncipe azul no existe. Pero, ¿cómo llego, ¿no?, yo a dar el paso de que, no sé si existirá o no el príncipe azul, pero que en todo caso, si llega a venir, me encuentra con un sticker que pone: ahora vuelvo porque me voy a trabajar, o ahora vuelvo porque estoy en terapia, ¿no? O sea, o ya empiezo a tener momentos en los que ya no estoy disponible para esto y ya empiezo a encontrarme con la realidad porque de repente se me empieza a volver sostenible, ¿no? Si cualquier roce, cuando uno ya viene con un patrón de resistencia, se vuelve como la excusa de decir, va, ya no vengo, o va, esto no es conmigo, o no me está saliendo bien, ¿no? Porque uno tiene como a flor de piel ese rebroche y esa manera como de alimentar su cuento, que es un poco la justificación de mantenerse en ese ideal y de no salir de ahí, todo esto. Pero claro, empezamos a trabajar, ¿vale? Claro, de repente vas avanzando, eso en principio está bien, pero claro, llega un momento en que dices, uy, ese avanzar yo no me gusta tanto, porque ya se pierde ese brillo, se pierde esa idea de que voy a sanar, de que del blanco al negro, ¿sabes? Como esa manera en que yo voy como invirtiendo, como quien invierte en bolsa porque algún día voy a ganar. Y te empiezas a dar cuenta que no, que la terapia no va de eso, que la terapia va, pues lo que decíamos antes, de ir soltando, de ir como desprendiéndote, de ir como dejando de controlar, perdiendo la tutela, ¿no? Y yo tengo que reconocer que, claro, yo salía escopeteado de la terapia, duraba 2 días, ¿sabes? ¿No? Y contigo fue la primera profesional que pude sostener, ¿no?, durante un tiempo, ¿no?, considerable como para decir, esto ya no es como era, ¿sabes? De decir, he podido dar ese salto, ¿no? Pero, ¿cómo se hace, no? Porque yo, claro, como persona me he encontrado con resistencias, como terapeuta me encuentro con resistencias, son muy difíciles de tratar, ya es como un trabajo, bueno, tú y yo sabemos que a veces es como un poco que ya tienes que asumir de que no vas a poder hacer nada, que todo el mundo tiene su libertad de hacer lo que es súper importante que sea así, ¿sabes? Pero bueno, es verdad, ¿no? A veces es como que cuesta mucho entrar porque hay como una idea ya de carencia y tal, y entonces ya, claro, desde nuestro trabajo de integración ya, y entonces ya no estamos en el plan de a ver cómo consigo salir, ya no estamos en el, como confabulando con esa idea de ganar, de conseguir, de a ver cómo me salgo, como si yo estuviera mal, yo estoy mal, yo tengo que salir, yo estoy enfermo, yo tengo que sanar, ¿no? Pero esto se vive como heroico, ¿no? Como, ¿no? Pero cuando esto no se da, claro, ¿qué pasa? Que estoy yendo cada semana a terapia, ¿sabes? O sea, ¿no? Sí que están pasando cosas muy bonitas, pero también están pasando cosas que veo que están llevando esto a un plano de lo cotidiano, de lo habitual, de lo que, ¿no? Para mí se vuelve como algo más, como algo como que tú vas trabajando. Y no me refiero a habitual, como en el sentido de que como cualquier otra cosa que hagas en la semana, sino de repente, sin ese punto, digamos, como de alimentar el cuento. Es decir, como si vas a terapia, pues entonces voy a estar mejor. Y en tanto que estoy mejor, pues entonces se justifica la terapia. Pero claro, si no estoy con esa idea, pero la persona no puede soltar porque está con la ansia de decir, hostias, esto no me está gustando porque yo estoy haciendo terapia y este dinero me lo tendría que estar gastando en unas vacaciones. Y cuesta soltar. ¿Y por qué los demás se van de vacaciones y yo me tengo que quedar haciendo...? ¿No? Y cuesta mucho de soltar esto, ¿no? Porque uno está enganchada a esa idea de tengo que ir a más. Esos son, explicas muy bien, las resistencias que forman parte del proceso. Jung decía, nadie se puede iluminar a través de la fantasía, sino bajando a través de la propia oscuridad, del propio infierno, ¿no? Hay momentos, desgraciadamente, en la terapia donde uno contacta con partes muy difíciles, que tienen muchas resistencias, que son, volvemos otra vez al modelo, grandes protectores,
de un sufrimiento emocional muy fuerte que podría abrumar y que no quieren tocar porque se sienten que si ellos bajan resistencias, ¡wow!, la que les viene detrás. Entonces, lo primero que se debe hacer es abrazar eso, conectar con esas resistencias, validarlas, honrarlas, darles ese espacio para que ellas puedan hablar, para ser miradas desde ese self, desde esa parte de distancia, de conectar con esas resistencias, de respetar esas resistencias, de querer, de entender que forman parte del proceso y que hay una intención buena en ello, que no, estas partes que se resisten tienen una gran función y poco a poco hemos de ir ayudando a estas partes a que puedan tomar funciones distintas y dar recursos a esos grandes exiliados. A ellos sienten que hay partes muy dolorosas, emociones muy difíciles que no van a poder sostener. Entonces salen con todas esas maravillosas excusas que te decías, bueno, pues es mejor gastarme el dinero en las vacaciones. Pues, esto ya se volviendo denso, yo tendría que estar mejor y resulta que ahora me conecto con algo que no me gusta, pero está ahí, ¿no? Ese es el momento, yo creo, donde el terapeuta, en la medida de lo que pueda, ha de intentar conectar lo máximo con su self y desde ahí ayudar a que esa resistencia pueda ser puesta en valor, honrarla, respetarla y dejarla hablar, escucharla, darle ese espacio para que poco a poco podamos pactar con ella, ir resignificándola y dándole el valor, el agradecimiento y la gran función que han estado haciendo hasta ahora por nosotros. Y a lo mejor se ha de activar antes de ir hacia esas partes más dolorosas, que intuye esa resistencia que emerge, a buscar más recursos antes de tocar nada. Las resistencias a veces también nos hablan de que a veces hemos de buscar más fuentes de recursos antes de ir a tocar el dolor o de ir a tocar aspectos que intuyen que se pueden dar en las siguientes sesiones, ¿no? Pero nuestras partes internas son muy sabias y entonces ellas intuyen, ¿no? Y bueno, y es importante poder escucharlo y escucharlo con mucho amor, entenderlo, forma parte del viaje. Yo misma en mi propio proceso de transformación y de terapia, y que continúo estando en proceso de transformación, me he encontrado a veces he quedado, no quiero ir. Está lloviendo, pues sería una excusa maravillosa, ¿no? Pero voy rabiando, voy a la sesión que he quedado con el profesional que me acompaña para que me ayude a ir a esas partes también que tengo que trabajar, que tengo que mejorar, escuchar, ¿no? Me gusta mucho el darle el espacio a todo, ¿no? Para que cada vez el self esté más presente en mí, ¿no? Y lo primero que hago es ponerlo en manifiesto. Hoy vengo rabiosa, no quiero hacer la sesión, pero he venido, aunque estoy mal, ¿no? No quiero decir que no me apetece. Entonces, con la otra persona que está muy desde el self, también acoger eso, ¿no? Y me ha acompañado y me ha acogido, pues, muy bien. O sea, entienden que forma parte del proceso. Esto que acabas de decir creo que pone de relieve un tema clave, que es que la terapia no es para ti, porque si fuera para ti, pues hoy que está lloviendo, pues no iría, ¿no? O si fuera para mí, ¿sabes? Pues igual escojo hacer otra cosa, sino precisamente para, digamos, para eso que hay en ti. Y ahí hay un punto que creo que a veces cuesta diferenciar, ¿no? Digamos, cuando una... Qué bonito esto, para eso que hay en ti. Claro, ¿no? Decir, de separar lo que hay en una, lo que en una la habita, digamos, ¿no? Lo que está despierto en una, que no lo escoge una, pero está ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Y después esa parte, ¿no? Del ego que de alguna manera con esto, ¿no? O sea, intenta como, ¿sabes? Salirse un poco con la suya, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pero esto, claro, ahora te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, pero, ¿no? O sea, imagínate un padre que tiene unos principios muy rígidos, pues igual con una hija, ¿no? Digamos que para nada. Entonces ella, pues el padre igual es una persona pues muy conservadora y muy desde, en plan, tú tienes que tener unos estudios y tal, ¿no? Y de repente la hija, pues es pues una persona que lo que vibra es pues conocer otro tipo de trabajo y pues lo que le gusta es el contacto con la gente, quizás, pues bueno, quiere dedicarse, yo que sé, a dar masajes, ¿no? Pero para el padre esto es horroroso, ¿no? Digamos, lo que quería la hija, ¿vale? Entonces, desde los esquemas del padre, pongamos ahora, estoy haciendo una metáfora. Qué bonito, es muy bonito, juego, es muy bonito, ¿no? está es decir, fantástico. pero es como el ego,
lo que está bien, lo que está mal, cómo yo sé que lo estoy haciendo bien, cómo yo sé que lo estoy haciendo mal, entonces necesito una orientación del ego, lo que tiene es esto, ¿no? Decir, pues me ha sentado bien, pues me ha sentado mal, pues, ¿no? O sea, y él se orienta, ¿no? Pero después está lo que hay ahí, lo que hay en uno, ¿no? Que a veces está desconocido porque el ego no tiene no tiene los parámetros como para poderse acercar a ello y encontrar el valor intrínseco que hay ahí, incluso podríamos decir que hasta dejarse permear por eso que hay en uno, que se empape el ego, digamos, que se disuelva en eso que hay en uno, para poder adquirir los valores y las categorías que hay, a la que uno se abre cuando uno le da espacio a eso que hay. Y eso que hay no tiene nada que ver con el ego, pero porque no vive en el plano de lo que está bien, lo que está mal, lo que debería, lo que no debería. O sea, vive, podríamos decir, en un plano en el que las cosas tienen otra calidad, tienen ese punto de realidad, de decir, ya, pero es que las cosas son así. Y cuando uno se lo puede hacer suyo, puede vivir desde ahí, entonces es como decir, oye, pues estaré rabiando, estaré pues bien, o sea, bien, digamos, estaré sufriendo o estaré contento, pero claro, que ese sufrimiento se vuelva mi maestro. O sea, que esa preocupación se vuelva la que a mí, como ego, me ayuda a abrirme. Esto está mal, el ego dice. Soluciónalo, cúramelo, sácamelo. Y en realidad es eso lo que viene a curar al ego. Porque el ego no le está dando espacio, ¿no? Entonces es el síntoma lo que viene a curar al ego, digamos, que lo que puede es abrirse, darle espacio. Y obviamente el ego se va a tener que mojar, ¿no? Y eso es lo que cuesta, ¿no? Decir, mucho, claro, que yo pensaba que yo saldría de aquí no sé qué y siento ahora que el que se me está siendo cuestionado soy yo, ¿no? Qué bonito esto. Cuando hablas del ego, fíjate, Jung habla de que el ego es una parte de la personalidad donde uno de alguna manera configura, no es bueno ni malo, configura parte de la personalidad, pero en el caso que me contabas de este padre, ¿no? Que es rígido y a lo mejor la hija, pues claro, viene de ahí y ha interiorizado una parte de ella, ese padre en su interior, que formaría la parte del ego, de esta parte del ego, que el ego se configura a través de los mensajes para poder movernos en el mundo, ¿no? Entonces, si tenemos un padre rígido, habrá una parte de nosotros, si estamos miles de horas con alguien y es nuestro referente, posiblemente tengamos una parte también muy rígida, que cuando uno se escucha en profundidad y quiere ir hacia otro lugar, que es lo que llamaría Jung el proceso de individuación, la escucha profunda de lo que quiero yo más allá de lo que los demás, de que el entorno, la sociedad, mis padres, abuelos, familia, etcétera, me están solicitando, es ese proceso que tú decías de que esas partes interiorizadas se las pueda escuchar, podamos dejar eso que en un momento determinado nos ayudó a sobrevivir y que fueron nuestros grandes modelos a un lado, dejándolo en ellos y eligiendo nosotros unos nuevos padres interiores que aúnen la individualidad, lo único, lo intrínseco, aquello que vive en el corazón y en el alma y en el potencial que tiene la persona. Y eso es un proceso. Y hay momentos donde se dan esas resistencias, esas luchas, la lucha de los opuestos que habla Jung. Una parte quiere, otra parte no quiere. Y lo importante es retirarnos de las dos partes en esos momentos para poder observarlo con amor desde fuera y no entrar en la pelea, ¿no? Y poder escuchar. Entonces, es muy bonito, ¿no? Ir hacia lo íntimo de uno, hacia el proceso de individuación. Por eso hay momentos que Jung decía que nosotros las personas somos capaces de hacer lo que sea, para no escucharnos intrínsecamente y ser fiel a nuestra alma. Y eso es un proceso, es un viaje, hay momentos de dificultad, hay momentos de mucho heroísmo, hay momentos de dolor, ¿no? Y yo siempre animo a todas las personas a que puedan ir hacia adentro. Es el mejor regalo que uno puede hacerse a uno mismo y que luego va a ser en beneficio de la sociedad. Porque toda persona lleva en su interior, en su corazón, en su alma, algo que puede aportar como único en nuestra sociedad. Que si es escuchado, la puede ayudar profundamente a transformarse a sí misma y a la vez profundamente a dejar una pisada nueva, amorosa en el mundo. Y entonces invertir en eso para mí es la mejor inversión de la vida.
Antes te sacaba el tema de las resistencias, ¿no? Que a veces pues uno pues de alguna manera encuentra, ¿no? Esta manera como de poderlo, como tú decías, hablar, encontrar el espacio, de volverlo para adentro. Genial. A veces no se puede, digamos, y esto es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros partimos de esa premisa, ¿no? Decir, es un respeto por el otro y su proceso. Entonces, y ese respeto, fíjate, ¿no? Un respeto que tiene que ver que no estamos buscando un resultado. Y a veces también es un poco quitárselo de la cabeza a la persona que viene, ¿no? En el sentido de, bueno, y pues cuando esté bien, ¿no? Digo, bueno, pero, ¿no? O sea, el tema no es cuando esté bien desde esa idea de lo que está bien o lo que está mal, sino que precisamente este criterio se diluya para que deje de haber un estar bien o un estar mal. Exacto. Y sea de poder acogerse en amplitud con lo que hay y nos vive, ¿no? Muy bien. Pues entonces yo creo que esto nos lleva a otro tema, y ya será un poco como para terminar, que es el tema de, claro, cuando uno empieza la terapia, ¿qué espera? Yo lo que veo con mis pacientes es que lo que lleva a la terapia es, tengo un sufrimiento, o me encuentro en un dilema, o estoy en un momento vital de crisis existencial, o tengo trastorno de ansiedad, o tengo una depresión, que hace que vaya a buscar ayuda en alguien externo, para que me haga de espejo de lo que me está ocurriendo, me ayude a encontrar recursos, me ayude a aliviar, disminuir ese sufrimiento, y depende de la persona, podremos ir más hacia adentro. Hay personas, como es tu caso, que son más introspectivas y que tienen un anhelo profundo de ir hacia adentro, y hay con otras personas que simplemente va a ser empezar a ir hacia adentro, y es lo que decías, ¿no? Una vez aliviado un poquito el síntoma, ya para ellos es suficiente y ya vuelan, y desde ahí se quedan en una parte más de la superficie, pero que para ellos está bien. Entonces, como respetar, ¿no? Pero qué bonita la idea de no pretender que el otro nos salve, que el otro nos tenga la varita mágica, ¿no? Maravillosa, que nos va a quitar el dolor. El dolor se lo quita la persona a través del propio proceso. Nosotros estamos ahí para acompañar, para sostener, para fomentar recursos, para ampliar conciencia, pero el proceso de sanación está dentro. Quien va a sanar va a ser el self, esa parte amorosa que le vive a él y con quien nosotros vamos a intentar estar al máximo de contacto con la otra persona desde ahí para acompañarlo en ese viaje, ¿no? Claro. Me gustaría, en estos términos de lo que estamos hablando, de lo que uno puede esperar de una terapia y tal, o sea, también aplicar, ¿no? Esa idea del self para poder leer esto desde ahí, ¿no? Y entonces lo que vengo a decir es, claro, o sea, entonces cuando ya, ¿no? O sea, si hago terapia, entonces ya estoy ya estoy a salvo, ya estoy bien. O si de repente cuando se supone que ya termino y entonces estoy sano, pues entonces ya estoy bien, ¿no? Vale. Y fíjate, ¿no? Hablas de integrar, hablas de respeto. Hombre, cuidado, ¿sabes? Porque, claro, si la idea va de separar el malo del bueno, de cuando estaré bien a cuando estoy mal, cuidado. Porque el self, si en algo pues se puede introducir, no ya como algo semántico, como una idea, sino como si... Exacto. Se vive en la piel. Exacto. Es como cuando nos enamoramos, se vive en la piel. Exacto. Y más se señala el cuerpo, ¿no? De alguna manera, como que está integrado en una, ¿no? Y podemos decir que entra en la sintaxis, en la estructura, ¿no? Y entonces empiezas a vivir, digamos, ¿no? No es de o estoy triste o estoy feliz, ¿no? Y cuando estoy feliz estoy bien y cuando estoy triste estoy mal, sino que, o sea, a vivirse desde estoy triste y estoy feliz, ¿no? No estoy triste o estoy feliz, ¿no? Como si ese tema del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, y uno no puede ser el otro, y si estás en uno, pues entonces te vas para atrás, y si estás el otro, ahora estás bien, y si vuelve el otro, porque están en ti, ¿no? Pero claro, se viven como una amenaza porque es o uno o el otro. Pero en el momento que se ve el uno y el otro... Lo incluimos todo y sanamos e integramos. Ahí está,
¿no? Y es el momento de la moneda, decir, ya no es una cara o la otra, ya tengo la moneda y venga, vamos. Es un cambio profundo de creencias, de perspectiva, de paradigma, y por eso vale la pena hacer ese viaje hacia adentro, ¿no? Y uno puede hacerlo, no hace cuando uno está, normalmente acude a terapia cuando está mal, pero si uno siente el llamado, uno puede viajar hacia adentro, no solamente cuando está mal, sino que uno puede querer conquistar sus tierras y aprender a habitar cada vez más desde esa parte del self, y que las partes que nos vivan de esas tierras que nosotros viven, están en nuestro inconsciente, puedan saber que están sostenidas por ese self, ¿no? Que puedan entrar en confianza con ese self y cada vez sea el self quien lleve más nuestra vida, ¿no? Y que estas partes se sientan en confianza con eso. Y es un viaje, no sé, que yo creo que es maravilloso, que dura hasta el final de la vida. Y espero, no sé, si tengo 90 años, continuar levantándome por la mañana y querer conectar con eso y querer aprender y querer estar, no sé, admirándome, ¿no? De lo que hay en mi interior y de lo que me aporta la vida y lo que me aportan los demás. Eso es muy rico. Es un viaje maravilloso hacia adentro, no hacia afuera. Muchísimas gracias, Inma. Un placer, súper agradecida de que me has... Digamos, es la primera vez que hago un programa de radio y es como me has abierto esa puerta, agradecida desde el corazón, agradecida por todas las veces que me has hecho confianza y agradecida por este espacio y a todas las personas que nos escuchan, agradecida desde el corazón de estar ahí, ¿no? Pues mi parte, agradecido también. Y bueno, ha sido un placer. Yo creo que ha sido un viaje y un recorrido que hemos estado haciendo juntos. Quiero subrayar todo el entusiasmo, ¿no?, que pones al hablar de estos temas, y esto es algo que no dices, aquí hay algo. Es decir, cuando de repente, ¿no?, tocas un tema y ahí, ¡guau!, ¿no?, y hay esta disponibilidad, esta predisposición a decir, esto es importante, pero no porque uno lo tenga que hacer importante, sino porque se da ya en la vida de una de que esto resuena así, ¿no? Muchísimas gracias, Inma. A ti por invitarme y a todos vosotros por escucharme. Hasta pronto. Hasta pronto. Este ha sido un programa de Gaedea. Seguimos en gaede.cat y en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.